Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro cuarto tema que vamos a tratar el día de hoy en Aprende Derecho Fiscal. Es un gusto, la verdad, que esta noche nos acompañen. Vamos a ir viendo aquí en el chat que se vayan agregando, ¿verdad? Vamos a tener un tema, vean, muy interesante el día de hoy, va a ser muy interesante acerca de ver si nuestra legislación, ¿sí? es insuficiente, sobre todo en estos cambios actuales que estamos viviendo socialmente, cultural, política, incluso en cuestiones ahí de pandemia. Pues bien, sean bienvenidos y nos encantaría, ¿verdad?, que en esta noche todos los cafieles pudieran participar a través de nuestro chat. Voy a estar volteando un poquito porque voy a mover esto, porque tenemos mucho de qué platicar el día de hoy y vamos a estar viendo acá quiénes nos están acompañando el día de hoy. Bien, amigos, vamos a partir obviamente de de este punto, de esta idea, ¿no? De considerar que en algún momento dado, si los impuestos llegan a disminuir, considero yo el bienestar, obviamente, este bienestar social, ¿sí? O el bienestar de una sociedad, cuando en algún momento dado nos llegan o se llegan a imponer, pues costos adicionales, incluso a través de nuestras actividades que comúnmente nosotros realizamos, independientemente de cuál sea la base gravable, ¿verdad? Podemos en algún momento dado concluir así en términos muy generales, pues algunos doctrinarios incluso y algunos economistas lo mencionan, pues que son al final del día impuestos malos, así lo determinan. Entonces, no obstante, esta charla del día de hoy precisamente va enfocada a la pregunta de si es ineficiente o si es insuficiente nuestra legislación fiscal, insisto, sobre todo por los cambios que se sufre a nivel mundial, pero sobre todo los cambios, híjole, garrafales que se dan y que existen obviamente en México, ¿sí? Vamos a platicarlo acá, obviamente desde una óptica diferente, ¿sí? El considerar que se asumen, obviamente, recursos que el gobierno retira, obviamente, de la economía, considero yo, desde la mano izquierda, ¿no? El retirar economía, y no lo digo con este énfasis de que sea una cuestión negativa, acuérdense que como ciudadanos, como contribuyentes, estamos obligados a contribuir al gasto público. Sí, no me refiero precisamente que, por un lado, el gobierno va a retirar estos, pues, del lado de la mano izquierda, ¿verdad?, parte de nuestra economía, pero
a la par de esta situación, considero que deben de estar, o que son devueltos, ¿verdad? Por la mano derecha a través, pues, de bienes, a través, obviamente, de servicios, ¿sí? Se estaría dando, obviamente, considero una función tributaria del gobierno pensando en qué precisamente tiene que pensar en que se debe de coordinar, considero, ¿no? De manera vaya estratégica, ¿sí? La canalización de estos recursos. ¿Por qué? Porque al final del día, amigos, es importante que nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, entendamos que el gobierno, el punto principal aquí, el punto creo que toral, es que se coordine de manera estratégica la canalización de estos, obviamente, de estos recursos, ¿no? Con fines sociales, pero sobre todo con fines económicos. ¿Para qué? Pues en términos muy generales y creo que en términos muy, muy personales, creo que al final del día es el mejorar nuestro nivel de vida, esa es la idea, ¿no? Tener en algún momento dado un crecimiento económico, una redistribución de estos ingresos. Entonces, aquí la idea es un mejor nivel de vida, un crecimiento económico, pero también una redistribución de estos ingresos, ¿verdad? Y que la riqueza otorgada al final de cuentas a través de los impuestos, a través de lo que nosotros entregamos, sea obviamente en una proporción justa. O sea, esa es la idea, que exista una cuestión de una finalidad justa. Ahora, aquí hay también un punto importante. Hay argumentos doctrinales, lo voy a decir en esos términos, de diversos autores, de diversos juristas, politólogos, economistas, incluso hasta sociólogos, porque por ahí hay que entender que existe la antropología fiscal, que no es una cuestión, el considerar el pago de impuestos no es una cuestión meramente solo social o solo política o solo administrativa, sino aquí estamos hablando, obviamente, perdón, acerca de esta antropología fiscal que en algún momento dado podemos llegar a analizar. Y bueno, insistiendo y haciendo el comentario que les estoy diciendo desde hace un momento, es precisamente que hay autores que consideran que la cuestión de la legislación fiscal, ¿sí? Todo este parámetro de la forma en cómo se tienen que pagar los impuestos, cómo tienen que redistribuirse, cómo tiene que haber un crecimiento obviamente positivo y un crecimiento económico, pues al final de cuentas, consideran que existen en algún momento dado estos efectos negativos de los impuestos, ojo, socialmente, y que al final de cuentas no están siendo, vaya, compensados, ¿no? Con efectos positivos, porque la idea aquí es que que el efecto compensatorio, que exista un efecto positivo del gobierno federal. Ahora, aquí hay un libro muy interesante del cual menciona Hemmel, es un doctrinario que por ahí del 2001, igual y sería importante más adelante, contador, podríamos hacerle llegar a nuestros amigos, bueno, quienes se vayan conectando, ¿verdad? ¿Cómo ves, Lick? Quienes se vayan conectando, un libro que me encantaría que ustedes lo leyeran, es muy, muy interesante, ahorita vamos a platicar un poco de él y se lo hacemos llegar a todos nuestros participantes en el chat. Así es que no duden en entrar, queridos cafieles, en esta noche por este tema que estamos ya platicando, porque ya comenzamos, ¿sí? Y bueno, entonces mencionaba yo que hay algunos doctrinarios que hablan precisamente de estos efectos compensatorios, estos efectos al final de cuentas positivos, ¿verdad? De lo que es el gasto del gobierno. Sin embargo, obviamente, cuando se cuenta con una estructura tributaria, híjole, lo voy a decir en estos términos, ineficiente,
Pero también no solo estamos hablando de la ineficiencia, sino que estamos hablando de que no es óptima. ¿Por qué estoy diciendo que no es óptima? Porque se pueden llegar a presentar, obviamente, algunos problemitas ahí. Y vámonos a este punto. Considero que cuando hablamos del punto, un punto primero, un punto principal, va a consistir precisamente en esta diferencia, ¿no? Entre estos recursos que el Estado, ¿sí? Que el Estado va a extraer de la sociedad y obviamente que tienen que ser regresados al final de cuentas. Ese sería por un punto, ¿sí? O sea, dos problemáticas. Esa sería la primera. Y la segunda, considero que se refiere obviamente a esta combinación pues de gravámenes, ¿no? Con los que se va a constituir obviamente pues una estructura tributaria. Pero el punto aquí ¿es eficiente o es insuficiente esta estructura tributaria que nosotros tenemos? Pues habría que pensar, ¿verdad? Y habría que, en su momento, analizar estas dos vertientes. ¿Por qué? Porque, miren, si nosotros hablamos de una estructura tributaria, deja al final de cuentas, se deja de cumplir, ¿verdad?, con su objetivo, ¿sí? El objetivo, pues estamos hablando aquí en función a cuál es el objetivo. Ya dijimos hace un momento que es en relación a esta obtención de ingresos. O sea, el Estado tiene que obviamente obtener estos ingresos para poder sufragar obviamente lo que es los gastos de gobierno como función de redistribución. O sea, ¿cómo voy a redistribuir estos ingresos y esta riqueza? Entonces, México, pues para bien o para mal, obviamente es mi perspectiva. Pueden haber opiniones contrarias, no está mal que sea de esa forma, pero sí creo que México tiene pues una estructura fiscal que no cumple, obviamente, con su cometido. En alguna forma podría ser, considero yo, pues insuficiente para poder sufragar, obviamente, los gastos del gobierno. Aquí se tendría que preguntar el Estado, con esta estructura fiscal, con con estas legislaciones, obviamente en materia fiscal, ¿será que se está cumpliendo de sufragar los gastos del gobierno? O sea, ¿realmente no será que le hace falta, obviamente, dinero al final de cuentas al gobierno? ¿O qué está sucediendo? Y ojo, está lejos esta cuestión de la estructura fiscal, considero que está lejos de una recaudación, obviamente, potencial totalmente. Ojo, recaudación sí hay, no estoy diciendo que no, la recaudación sí existe, sí está, pero es una recaudación potencial. En términos absolutos, estaríamos hablando, resulta de alguna forma inequitativa, ¿lo es o no lo es? Y tendremos que analizar acá en dos puntos de partida importante, que lo menciona el libro que ahorita les voy a comentar cuál es. Al final del día analizaríamos entonces dos puntos aquí torales. Si hablamos nosotros de de considerar que si es si es idóneo, ¿verdad? En lo que es la estructura legislativa, perdón, la estructura fiscal a través de las legislaciones, sería importante considerar aquí una teoría, pero fiscal, ¿no? Que va, creo yo, a abordar dos puntos interesantes o dos preguntas interesantes que se hace precisamente este autor de Hemmel en el 2001, ¿cuántos o cuáles son más bien los requisitos que debe de observar una estructura fiscal eficiente? Porque tendríamos que ver sobre requisitos de observancia en cuanto a la estructura fiscal eficiente y qué tendría que tener para del cual México fuera parte y poder obviamente tener una mejor economía, porque esto se engloba en diferentes puntos. Para poder entender la cuestión meramente fiscal, ojo,
no solo es el analizar una política fiscal, el analizar también tendríamos que analizar cómo se encuentra México social, ¿sí? ¿Cómo está redistribuido? ¿Cuántas clases en algún momento dado a nivel económico existen? Porque aunque no queramos analizar o no queramos comentar ese tema, todavía falta mucho a México para tener, creo yo, un crecimiento. Y bueno, otra de las preguntas que se hace, obviamente, los autores de los cuales estaba yo mencionando, es que qué tipos de impuestos, obviamente, podrían ser los más idóneos, pero y ahí le agregaríamos los más idóneos, pero también los menos perjudiciales para el crecimiento económico, porque aquí la idea es tener una estructura fiscal o una estructura tributaria debidamente bien delimitada, que al final de cuentas no sea prejudicial para lo que es un crecimiento, pues un crecimiento económico. Ese sería aquí el punto de partida. Entonces, regresando al tema, de hecho aquí déjenme checarlo de una vez. Este autor, permítanme un segundo, que es el que les comento hace rato, que los que se vayan agregando en el chat, que nos vayan comentando, pues su nombre, de dónde nos están viendo, ¿sí? Para que se les otorgue, se les envíe, ¿verdad? El libro es un libro muy interesante de Alfonso Velázquez, Trejo, Alfonso Velázquez Trejo, y el libro, déjenme checar acá, se titula Ingresos Públicos y el principio de la sincronía social y cultural de los impuestos. Está, la verdad, muy, muy interesante, porque aquí precisamente, hace estos cuestionamientos que les estoy comentando acerca de esta estructura fiscal, si es la más idónea, si es ineficiente en algún momento dado a considerar. Y en este libro habla precisamente que el conocer cómo está nuestra economía o la economía de un país, es importante que nosotros, por principio de cuentas, analicemos primero cómo están, ¿verdad?, lo que son las finanzas públicas. Creo que aquí en este libro implica, en primer término, o hace referencias, obviamente, a los ingresos, pero también a los egresos del Estado, o sea, dónde están distribuidos. O sea, el interés acá de los gobernantes se va a dirigir, obviamente, por un lado, a contar con recursos suficientes, obviamente, para garantizar el desarrollo de las funciones. Por un lado, ese es el análisis de lo que estamos haciendo, la verdad, de este libro maravilloso que les estoy comentando. Y por otro lado, pues habla o hace referencia a esta posibilidad de tener elementos que desempeñen, obviamente, actividades para poder fortalecer este vínculo, esta influencia, creo yo, de legitimidad que tenemos los ciudadanos, ¿sí? O frente a la ciudadanía, o que tiene el Estado frente a la ciudadanía. Entonces, el libro, obviamente, pues aborda ahí dos aspectos para analizar, ¿sí? Dos aspectos amplios de lo que es pues el espectro, ¿no? La acción, qué es lo que el Estado tiene que entender. Porque, por ejemplo, para el caso de los gobernados, hay un enfoque total o sustancialmente distinto al que nosotros consideramos. ¿Por qué? Porque la óptica o sea, si analizamos o desde el punto de vista o desde la óptica del cual se perciben las finanzas públicas, obviamente se va a centrar, obviamente, desde un punto de vista, negativo. Bueno, positivo y negativo, porque hay, por principio de cuentas, vean ustedes, pues un sostenimiento, considero, un sostenimiento del Estado, ¿sí? La forma en cómo, obviamente, la sociedad se va a impactar, porque la sociedad se impacta en materia de impuestos, en materia política, en materia política pública, en materia de estructura tributaria. Hay un impacto social negativo, ¿sí? Entonces, el trabajo precisamente
que hace este autor en este libro, este autor Alfonso Velázquez Trejo, precisamente pone en tela de juicio, o sea, el que uno analice, que uno analice a fondo realmente lo que es la relación entre, obviamente, entre los gobernantes y gobernados, desde una perspectiva, obviamente, del ingreso público y desde una perspectiva, obviamente, fiscal. Entonces, va a permitir, y en este libro hace precisamente esta dificultad ciudadana para poder sostener pues un esfuerzo en el desempeño de lo que son las instituciones para poder tener de alguna forma, o más bien las instituciones hacen todo lo posible por tener, y no me dejarán mentir, por tener no hacen por dar un acercamiento, o sea, tienen una situación institucional, pareciera ser más lejana. Y esto, por eso la pregunta era de que si es insuficiente al final de cuentas nuestra legislación en materia fiscal, o si nuestra legislación fiscal está lista para poder cumplir con todos estos parámetros sociales, políticos y económicos y hasta culturales que vive el propio Estado. Entonces, ¿por qué? Porque pues nos tendríamos que hacer precisamente una pregunta el día de hoy, en esta noche, es ¿por qué la gente paga impuestos? ¿Sí? ¿Por qué la gente paga impuestos? Pero yo la cambiaría, porque eso lo dice el autor. Yo le pondría la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente, por qué los ciudadanos no pagan sus impuestos? Entonces, si bien es cierto, el afán no es tratar de generalizar, porque no es ese el punto de partida, no vamos a generalizar, pero por ahí tengo aquí unos datos que les voy a comentar en un momento, en donde, para poder entender esta estructura fiscal, tenemos que tener obviamente, vaya, un análisis o un manejo de lo que es una política fiscal, ¿sí? Y es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque México, bueno, eso es a nivel mundial, obviamente, pero por ejemplo, México tiene un entorno, si lo hablamos desde ese punto de vista, o el hablar de un entorno macroeconómico, pues sí lo hay, pero es poco favorable y creo que altamente, en algún momento dado, altamente incierto, porque socialmente, a partir obviamente del COVID, que vamos a también hacer énfasis en cuanto a eso, obviamente con lo de la pandemia, vino un caos y una cuestión en todos los aspectos de forma poco favorable para todos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, el político, familiar, médico, y bueno, todos los aciertos que podamos en algún momento dado señalar, pero hay algo tristemente irreal, que esto no solo es una cuestión por la pandemia, que si sabemos que debido a la pandemia, pues no solo México, sino todos los países, todos sin excepción a nivel mundial, obviamente enfrentan caídas de recaudación tributaria. Sí, eso es cierto, o sea, hay una caída de recaudación tributaria, pero para el punto de partida de hoy, de esta noche, es que México ha tenido estas crisis, estas caídas de recaudación tributaria desde nuestra historia, desde nuestros antepasados. Entonces, si hablamos desde la época de independencia, cuando eh, eh, se realizan, ¿verdad? Se lleva a cabo la petición en los sentimientos de la nación, hablan precisamente de esta problemática en cuanto a la recaudación, en cuanto a los impuestos que son altamente desfavorables, porque hay una actividad obviamente económica desfavorable, incierta a futuro, y lo peor, que no se mitigan los efectos sociales y los aspectos económicos. Insisto, sí es una cuestión a nivel mundial acerca de lo que es el aspecto de la pandemia, pero
México ha sufrido esto, híjole, de muchísimo tiempo atrás. Entonces, el considerar nosotros si es una situación de que nuestras legislaciones fiscales se encuentren en algún momento dado en una crisis social, implicaría obviamente que no es de ahorita, ¿no? Viene de antaño. Entonces, es a nivel mundial. Esto es, además que estamos obviamente en un periodo difícil económicamente, pues por la inflación en la que estamos viviendo. Entonces, sí creo aquí importante que no solo México, o sea, todos los países a nivel mundial, perdón, deben de tratar obviamente de impulsar importantes medidas, bueno, no en términos solamente de estímulos fiscales, no me refiero precisamente a eso, sino medidas importantes con el objeto, obviamente, de contribuir, pero ojo, a esta reactivación de la economía o de la actividad económica. Entonces, no solo la reactivación, perdón, de la cuestión de de la actividad económica, sino de la inversión, de la creación pues de empleo, pero volvemos a lo mismo, empleos de calidad. Aquí la importancia es que sean obviamente empleos de calidad y para ello creo que, híjole, van a tener que ser necesarios eh, redoblar esfuerzos fiscales, ¿verdad? Porque el punto aquí de partida son las cuestiones fiscales. Y ojo, el redoblar esfuerzos fiscales implica también a la larga tener medidas en su momento, pues, de financiamiento. O sea, habría que ver. Entonces, sí, obviamente, creo que México, específicamente México, se expuso, así lo considera su servidora, se expuso o se expusieron con esta pandemia, con esta situación de pandémica a nivel mundial, se dejó mucho entrever o se encontró a la luz o se expuso, ¿verdad? Estas deficiencias en un sistema fiscal sin protección y en un sistema obviamente de protección social. ¿Por qué? Porque afectó obviamente la seguridad social, afectó el mercado laboral, hubieron empresas que cerraron. Si bien es cierto, no quiero hablar del tema del Plan Nacional de Desarrollo, pero, por ejemplo, para las reformas del 2023, bueno, no hay nuevos impuestos, queda igual aproximadamente como se manejó para el 2022, únicamente hubieron ahí unos detalles que, por cierto, también sufre ahí hubieron cambios en los parámetros de lo que es la Ley Federal de Derechos, no la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, sino la Ley Federal de Derechos, pero obviamente no se crean impuestos nuevos. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos un mercado laboral quebrantado, en algún momento dado ineficiente, hay un sistema de seguridad social, híjole, ni se diga, ¿no? Totalmente ineficiente también por todo lo que está viviendo México y por todo lo que está viviendo Latinoamérica, pero bueno, a nivel mundial también. Pero obviamente no hay, considero que el Estado no está otorgando, ya ven que hace rato les decía que por un lado, la mano izquierda, pues te quitan económicamente estos impuestos, pero por la mano derecha, obviamente debe de haber esta retribución, ¿no? De estos bienes, pero considero que si bien es cierto, tenemos servicios públicos, bienes más bien, servicios públicos en general, pero yo les preguntaría, ¿son de alta calidad? ¿Son eficientes? Habría que analizar ahí si hay una eficiencia en todo esto. Bueno, ahora, regresando a la cuestión por ejemplo, de lo que se realizó en la crisis, en la crisis de la pandemia, en estos retrocesos, porque hubo un retroceso. Considero que México entró en una crisis que provocó obviamente estos retrocesos de varios años atrás, ¿no? El objeto obviamente mundial es, y siempre lo he dicho, es una cuestión de poner
fin a la pobreza extrema, porque esa es la finalidad a nivel mundial de todos los países. Sin embargo, en el caso de México, pues con esta cuestión de la pandemia, les vuelvo a insistir, quedó, vaya, expuesto de alguna forma, ¿no? Expuesto, significativamente. Entonces, hay obviamente, hubo un impacto y un impacto obviamente en materia de salud, pero sobre todo, y aquí el problema hay o existe más bien, hubo un impacto, pero con una crisis económica tremenda. O sea, estamos viviendo una crisis económica. Ya sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero es una cuestión a nivel mundial. El problema es que México siempre ha pasado por estas crisis económicas, y pareciera ser que cada vez tiene un impacto mucho más complicado, y el único afectado pues es la población. Entonces, esta pregunta de este tema del día de hoy, de esta noche, era precisamente para hacer una crítica constructiva, ¿no? Obviamente, y un análisis en si está México en materia fiscal preparado para estos desafíos, de estas crisis, y no solo de salud. Por ahí hay autores que señalan incluso crisis climáticas. Y dices tú, bueno, ¿pero qué tiene que ver esta cuestión con la cuestión fiscal? Pues es que va a tener un impacto, porque todo lo recaudado va obviamente a atravesar creo que transiciones, desde demográficas, necesidades urgentes de continuar con avances, con lo que se tenía en su momento dado planteado por el gobierno. O sea, al final de cuentas, pues todos estos desafíos, porque son desafíos post pandemia, van a tener obviamente, creo que México y todos como ciudadanos, tener el analizar, ¿no? En o encarar más bien un aumento, al final de cuentas, proporcional de los impuestos. O sea, no se trata aquí, o no me refiero yo a generar más impuestos, sino aquí el punto de partida, y eso creo que lo hace todos los países a nivel mundial, pues es evitar, para empezar, una deuda pública, pero en el cual, pues, la mayoría de los países está involucrado, pero al final de cuentas, pues, el gobierno, México, está involucrado en estas cuestiones de deuda pública, y cuando empieza a haber una deuda pública excesiva, significa que México no está recaudando dentro de esta estructura fiscal, no está recaudando lo suficiente. Y ahí considero humildemente que es una cuestión que va a abarcar todo un conjunto de cosas. O sea, no solo hablar de una política fiscal eficiente, no solo el hablar de la obligación que tenemos como mexicanos de contribuir al gasto público, ¿sí? No solo el hecho de que se tengan ingresos tributarios obviamente suficientes, pero que se tengan estas necesidades básicas. Aquí la pregunta es, ¿hay necesidad? O sea, las necesidades básicas más bien están siendo cubiertas dentro de las familias, o hay en su momento esta amenaza de estas deudas que no solo son sociales, sino son a nivel político, son deudas obviamente públicas. Ahora, aquí creo que lo importante de este tema, y para ir ya aterrizando, es que se recaude. O sea, la finalidad es que se recauden impuestos, pero de manera equitativa. Lo que hemos insistido en pláticas y en charlas anteriores de Aprende Derecho Fiscal es que obviamente sean de manera equitativa, y volvemos a lo mismo. Bueno, es equitativo, es proporcional. Entonces, sí creo que México va a tener, y ya se tardó un poco en generar estos enfoques de políticas y administraciones tributarias, ¿sí? Y me atrevería a decir que eso podría ser también un tema más adelante en otro
en otra charla que tengamos de nuestro programa Aprende Derecho Fiscal, es precisamente las reformas tributarias internacionales. No quiero hablar de ese tema el día de hoy porque no es el punto, pero ojo y oído con lo que estoy mencionando, porque digo, porque necesitamos echarle un vistazo a estas reformas internacionales, o sea, o estas reformas tributarias, pero internacionales. Entonces, aquí se van a ventilar cuestiones o se ventilan cuestiones de impuestos, pero sobre la riqueza, impuestos sobre propiedades, el aumento de una eficiente, al final de cuentas, de una eficiente digitalización del Estado. O sea, por ahí hablábamos incluso en el curso hace rato del famoso buzón tributario que ya tiene mucho tiempo. Bueno, la idea es concientizar, creo yo, a la población de poder recaudar. El Estado lo que quiere es tener solución de recaudar, obviamente, más, ¿sí? Pero no solo depende, obviamente, del Estado. ¿De quién depende también? Bueno, de nosotros como ciudadanos. Y eso hace hincapié a que esta cuestión es una cuestión que atañe a todos. O sea, cuando hablamos de que la estructura fiscal es idónea o es insuficiente para nuestros días, para lo que estamos viviendo social, política y culturalmente en nuestro país y a nivel mundial, no solo hacemos referencia a una cuestión de obligación por parte de las autoridades, por parte del Estado, sino también nosotros como contribuyentes. Ahora, aquí hago un parteaguas porque regresándonos al tema de este libro, de esta charla que les había yo comentado hace rato, de este libro titulado Ingresos Públicos y el principio de sincronización social, vean qué interesante está este libro. Lástima que creo que no se conectaron, pero seguramente van a ver este programa más adelante, pero este libro es importante porque estos ingresos públicos y el principio de sincronización, obviamente, social y cultural de los impuestos. Entonces, ¿lo necesita? ¿No? Entonces, aquí es importante el comentar precisamente este libro porque les hago hincapié, este libro la verdad está súper, súper fabuloso, es muy, muy, muchas gracias, contador, muy amable. Bueno, ya vi que se conectaron. Una disculpa porque no los había yo visto, perdónenme. Yo estuve hable y hable y hable, perdónenme. Bueno, vamos a hacer tantito comentarios por ahí a leerlos. Rafael Amaro, muchas gracias, saludos, servidor desde Cuautla, Morelos. No conozco Morelos, pero voy a ir un día de estos, prometido. Nancy Rangel, Nancy, muchas gracias. Por ahí nos están haciendo llegar sus correos electrónicos. Contador, nos va a hacer favor de enviarles este libro. El libro son como unas 250 hojas, pero la verdad está muy, muy interesante porque el autor habla de estos ingresos públicos, pero desde una sincronización social. Entonces, por eso yo les decía hace rato sobre la antropología social. Es necesario que hagamos este clic y este clic con el Estado, con el gobierno. Enrique Guzmán Carrillo nos ve desde Ciudad de México, Madero, muchísimas gracias. Rafael, bueno, ya lo comenté. Buenas noches, contadora Luz del Carmen, Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Gracias. Vicente, Franco, Judith, Felipe Salazar desde Chihuahua. Ay, hermoso Chihuahua. Qué bonito. También Judith Silva, bueno, desde Zapopan, Jalisco. La verdad, muchísimas gracias por estarnos viendo. Ya son cafieles, ya son cafieles y no se olviden el estarnos sincronizando a través del Facebook Live todos los miércoles en esta charla que tenemos. A veces hacemos o traemos algunos invitados. El miércoles pasado trajimos a un invitado que hablamos precisamente de derechos humanos en materia fiscal. Y bueno, hoy nos toca estar solitos y hablar de este tema, que es más o menos una crítica constructiva de lo que se ve, de estos puntos positivos y negativos en materia tributaria. Y el próximo miércoles vamos a tener otra charla, otro tema
ahí estén al pendiente, por favor, desde nuestra página de CAFIL, para que puedan ustedes, hacer, pues vernos, escucharnos y obviamente opinar en relación a estos temas. Buenas noches, gracias por la invitación desde Chalco, Estado de México. Muchísimas gracias a ti, Guadalupe Mejía, Francisco Javier Altamirano, bueno, por ahí nos manda su correo electrónico. Juan Mario Armas, buenas noches desde Tlaxcala, excelente. Perdón que les dije hace rato que nadie se había, no estaba nadie en el chat, pero no podía verlos, pero ya, una disculpa. Bueno, ya me puse contenta, estaba yo muy triste hace un momento. Bueno, regresando entonces al tema que estábamos comentando, sí creo importante, insisto, que México se dé pues una vuelta, ¿no? A estas reformas tributarias, en materia, obviamente, en materia fiscal, ¿verdad? Son tributarias, pero internacionales. Entonces, eso va a ser muy importante. No significa que tengamos que copiar la cuestión ideológica fiscal, pero sí creo que con estas reformas tributarias internacionales se pueda eficientar, no sé si es el término correcto, y sea más eficiente el que México solucione los problemas de recaudación. Porque aquí el punto toral, licenciados, contadores, abogados o público en general, el punto aquí principal es que no estamos, obviamente, no estamos a la par. Hay algo que hace falta. O es el Estado en sí por falta de una estructura tributaria adecuada, o somos nosotros como ciudadanos. Y me voy a permitir leer un párrafo pequeño de este libro del cual se les hará llegar, donde habla precisamente, a ver, déjenme nada más localizar aquí el punto. Este autor, la verdad, se los digo en serio, cuando lean ustedes este libro van a quedar fascinados y también van a tener otra perspectiva. Bueno, el autor por ahí señala, aquí lo tengo ya, el autor señala, por ejemplo, que durante el 2000 dice que se desempeñó, ¿no? Su cargo como subdirector, fíjense bien, subdirector, perdón, de lo que fue o de lo que es recaudación de la administración de las oficinas de Hacienda en el estado de Veracruz, y por ahí él estuvo directamente ligado a lo que es obviamente la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planación del estado de Veracruz. No todos se llaman así en cada estado, hay sus diferencias. Entonces decía él que en este año, pues obviamente con la cuestión de lo que es el Sistema Nacional de Recaudación Fiscal, pues él trabajó, ¿no? Él dio, de hecho ese libro habla también de lo mismo, él da su punto de vista, y por ahí menciona algo muy interesante que la verdad yo me quedo impactada, por eso les hablo de esta estructura fiscal, es que dice que cuando él fue, cuando fue subdirector de recaudación, le surgió en algún momento dado un inquietante, llegó a sus manos más bien un inquietante caso, y él lo menciona como inquietante. Permítanme un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Ay, muchas gracias, perdón. Bueno, él habla entonces de que dice él, menciona en el libro que es un caso muy inquietante, ¿no? Que obviamente dio pauta a que este autor realizara obviamente estos proyectos o este proyecto de investigación. Realizó varios, pero se enfocó obviamente o está enfocado directamente en este libro. Y menciona por ahí que en una ocasión él, que el jefe de la oficina de Hacienda, dice que del norte del estado, que expuso una situación de un contribuyente. Vean, escuchen ustedes lo que les voy a decir. Por ahí, contador, nos aparece batería. Esta. Ok. Entonces, resulta que esta situación en la que, bueno, a él le parece obviamente un poco inquietante. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ya. Detallito ahí. Bueno, antes de continuar, Cipe dice, hola, mi nombre es Ruth Reiter de Bolivia. Ay, wow, encantada de conocerte. Pero actualmente vivo en Francia. Sufro una enfermedad que me condenó a muerte de cáncer de garganta. Bueno, y dice,
Bueno, no entendí. No entendí, creo que eso no, perdón. Creo que por ahí se coló alguien, pero bueno, ya ven, nos están viendo desde hasta allá, o creo suponer. Bueno, entonces, resulta que este jefe, obviamente, de oficina, llega a sus manos una situación de un contribuyente. Fue real, ¿eh? No, no es broma lo que estoy diciendo, muy, muy real, y por eso les digo que se hace esta temática de esta investigación que hace el autor. Entonces, el contribuyente llega y este contribuyente se empeñaba obviamente en pagar impuestos, creo que ese impuesto era estatal, no sé, aquí en nuestro estado de Chiapas, es donde nos están viendo, pues sí es un impuesto estatal, pero en el libro menciona que obviamente en esas fechas era un impuesto estatal y obviamente el impuesto era sobre eventos de espectáculos públicos, bueno, que sí es un impuesto estatal al final de cuentas, ¿no? Entonces llegó el contribuyente y el contribuyente quería pagar. Entonces él dice, ¿sabes qué? Siempre me cobran a mí como contribuyente el 10% de mis ingresos, obviamente brutos, obtenidos en ventanilla. Entonces, aquí el recuento era que Hacienda, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hacienda tenía obviamente que verificar si lo que estaba diciendo el contribuyente era cierto. Y para eso, pues se tiene que justificar con una prueba, con documentos, con elementos de convicción que comprueben que efectivamente el contribuyente va a pagar el impuesto, los impuestos correspondientes del 10%. Y necesitaba, obviamente, Hacienda le dice al contribuyente, ¿sabes qué? Es que necesito, obviamente, contabilizar todo el boletaje. Era la única forma de, obviamente, de poder comprobar los ingresos desde ventanilla, ¿no? Porque era, obviamente, fue el que organizó el evento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente, Hacienda, o sea, se empiezan a preocupar y dice el contribuyente, es que yo tengo que pagar, quiero pagar mis impuestos, los hago comúnmente, pero en esta ocasión yo no tengo el boletaje, ¿no? Lo obtenido por ventanilla. Entonces, este contribuyente, obviamente de una comunidad lejana, pues se acerca al jefe de la oficina y obviamente, pues todos se quedan así como que sacados de onda y dicen, oye, ¿qué hacemos? O sea, este contribuyente se empeña en pagar el impuesto sobre el boletaje, pero no hay ningún documento, obviamente, que lo avale. Entonces, el funcionario forzosamente le dijo al contribuyente, ¿sabes qué? Necesito el talonario, los boletos, ¿no? Para poder cobrarte el impuesto correspondiente, obviamente, al 10% de tus ingresos. El caso es que para no hacerles larga la historia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Es evidente, muy, muy evidente, que la oficina en ese momento de recaudación no pudo resolver el problema planteado por el contribuyente, no lo pudo resolver, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo el contribuyente? Tuvo que desaparecer, así de simple. Entonces, obviamente, pues el jefe de la oficina, pues consultó al área jurídica, consultó obviamente a auditoría fiscal, consultó obviamente a Contraloría Interna y a todos, o sea, con tal de darle una respuesta obviamente eficiente al pago de contribuciones, porque lo que era necesario era el talonario forzosamente. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Bueno, pues no hay respuesta, ¿sí? Del cumplimiento, pues entonces desaparezco. Y es en serio, ¿eh? Desapareció el contribuyente y ya no realizó el pago de contribuciones. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia que está obviamente dentro de este libro que se les va a hacer llegar? Es precisamente este problema que existe, o sea, tenemos, más bien se deben de realizar estas reformas tributarias que se orienten obviamente en gran medida a reforzar, y lo digo así en términos muy, muy, muy fuertes, a reforzar la recaudación de impuestos, ¿sí? A facilitar, en esos términos lo digo, a facilitar el cumplimiento. O sea, tiene que el Estado forzosamente tener, obviamente, reforzar esta parte que nos está pegando en gran medida. Porque miren, la cuestión de, por ejemplo, de lo que es la ley de ingresos para el 2023,
Si bien es cierto, no tuvo modificaciones más bien dicho, tuvo modificaciones muy específicas, no fue como en otros años ha sucedido, pero sí me atrevería a decir que esto está a corto plazo. Cuando el Estado aprenda a poder realizar métodos, reformas tributarias, pero a un plazo largo, entonces creo rotundamente que va a haber una movilidad público, un apoyo público a estas reformas tributarias. ¿Y por qué digo de un apoyo público? Porque tenemos, cuando dije hace rato que tenemos que, perdón, que tenemos que hacer clic con el Estado, es precisamente el Estado tiene que pues dar fiabilidad, vamos a decirlo en esos términos, fiabilidad en el sistema obviamente tributario, generar obviamente esta confianza, ¿sí? ¿Confianza para qué? Pues para que yo pueda realizar el pago de mis impuestos, porque aquí en la medida que nosotros realicemos este pago de impuestos, todo en algún momento dado va a mejorar, porque volvemos a lo mismo, es como un círculo vicioso, o sea, no pago impuestos porque yo no observo como ciudadano que el Estado me lo esté retribuyendo en las formas en las cuales está obligado. Veo mi ciudad en tales términos, no hay luz, etcétera, que no es el punto aquí de partida, pero cuando se cubran estas necesidades, estas circunstancias obviamente específicas que tiene que tener el contribuyente de poder, más bien dicho el Estado, para que el contribuyente pueda acceder a tener esta confianza, ¿sí? Van a poder cambiar todos los aspectos y todo va ligado, es un aspecto económico, social, político, va enfrascado. Al Estado no le interesa mucho o no le gusta mucho que su gente se enferme, obviamente. ¿Y por qué no? Bueno, porque eso implica más bien un gasto público al final de cuentas. La pandemia, insisto, vino a trastocar a muchísimos países, pero también en México tuvo un impacto. Ahora, si hablamos, aquí tengo el dato, déjenme checarlo, en un aspecto muy general, en esta cuestión de esta consecuencia de no pagar impuestos, del tener una evasión fiscal, el de echarle en algún momento dado la culpa, ¿verdad? A que el no tener elementos claros de cómo se tienen que pagar y que cada día son más complejas las formas de cómo se tiene que pagar el impuesto, pues obviamente va a haber un estire y afloje por parte de nosotros como contribuyentes. Y nada más para ir cerrando, habría mucho de qué platicar, es muy corto el tiempo, pero para ir cerrando y como ejemplo nada más, por ejemplo, Bélgica, hablo desde 1997 hasta nuestras fechas, Bélgica tiene un aproximado de recaudación de un 47%, Francia 46%, Austria también, ahí se van dando a la par Francia y Austria, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Canadá. Entonces, fíjense, en países como Canadá, obviamente, y como Estados Unidos, obviamente se recauda casi a la par con el Reino Unido, con Alemania, que estamos hablando ahí de un 36%, pero lamentablemente, para efectos de esta problemática económica estructural de la tributación mexicana, si comparamos a México, me podrán decir, bueno, pero es que estás comparando a México con países altamente desarrollados. Ojo, no somos un país capitalista. Nuestra estructura obviamente es capitalista, pero aquí hay un problema más a fondo. No solo depende de esta estructura fiscal, hay algo más problemático y es un problema fiscal tremendo creo que de una alta concentración de los ingresos. Ahí cómo estas riquezas van a provocar, considero, fugas masivas. Cuando no se tengan fugas masivas, entonces creo que la ciudadanía va al final de cuentas a tener este análisis de poder. O sea, es que voy a pensar, voy a analizar, sí deseo pagar mis impuestos, es mi obligación como mexicano. Bueno, México está, fíjense bien, de todos los porcentajes que mencioné hace rato,
México está aproximadamente en el 14%. Es uno de los más bajos a nivel mundial, pero también es uno de los más bajos a nivel Latinoamérica. Entonces, aquí nos preguntaríamos, ¿qué está pasando? Y también, otro punto importante, ¿qué impacta acá? O sea, ¿cuál es el problema también? Tenemos, bueno, ya dije que una concentración de ingresos. Obviamente aquí habría, vuelvo a insistir en que debemos analizar estas riquezas que en algún momento dado México tiene, estas desventajas o estas ventajas al final del día en esta concentración de ingresos, como punto número uno. Como punto número dos, nos afecta en gran manera, aunque digamos que no, todo lo relacionado a la economía informal. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos hablando ahí de una equidad, ya estamos hablando ahí que esta evasión fiscal pues afecta, obviamente la obtienen esta economía informal, pero afecta a los que sí pagamos impuestos y les afecta más a las personas morales, porque acuérdense que existe la famosa tabla de grandes contribuyentes. Entonces, cuando nosotros aprendamos a señalar esta problemática, obviamente económica, estructural, que es la concentración de ingresos, que es la economía informal, que es la concentración, obviamente, de recaudación, entre otros, como por ejemplo también el analizar estos problemas políticos administrativos, porque el análisis político administrativo va a impactar totalmente a la cuestión tributaria. Entonces, creo aquí, ya para terminar, que en México nos hace falta todavía mucho. Tenemos, creo, un rezago en cuestiones de recaudación tremendas, que algo tiene que estar sucediendo. Entonces, no hablo solamente de una crisis, se habla de una crisis a nivel mundial, sino creo también que estamos hablando de una crisis en cuanto a un rezago de recaudación cada día más complejo, cada día el pagar menos impuestos. Entonces, esto da como default el que no, pues nuestra obligación tributaria, pues no la voy a pagar, no la voy a pagar. Hay una ineficiencia, ¿no? Lo vamos a decir en esos términos, de un sistema impositivo, porque es un sistema impositivo lo que el Estado en algún momento dado tiene dentro de esta potestad. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos están viendo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna participación, algún comentario. Nos encantaría leerlos. Ok. Bueno, creo que no. Ok. Bueno, pues agradecida con ustedes, con todos ustedes que nos hicieron el favor de vernos el día de hoy en este programa de Aprende Derecho Fiscal. No olvidarse que cada miércoles, bueno, son 2 veces a la semana aproximadamente, no, 2 veces al mes, perdón, me equivoqué, 2 veces al mes, en que los días miércoles de 9:30 a 10:30 o de 9:20 a 10:20 vamos a estar transmitiendo en vivo otra vez, obviamente, a través del Facebook Live. No duden en seguirnos en la página de CAFIL México o bien Aprende Impuestos CAFIL. Y no olvidarse que contador sí les harán llegar, ¿verdad? La información en un momento se las entrego al contador para que a todos los que fueron tan amables de mandarnos su correo electrónico les hagamos llegar este libro en PDF, que está la verdad muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Fue un gusto que nos hayan escuchado y visto a través de los diferentes estados de la República. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.